Mi- Y pidamos a la Virgen que nos asista con su oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito primero del Papa Francisco, la teología y el modo de actuar y de hablar del Papa Francisco. ¿Por qué él era jesuita? Es por ahora el único eh, Papa jesuita. Ahora hay dos cardenales que son jesuitas. Dos. Quizá podrían escoger a uno de ellos para continuar la misma visión del Papa. ¿Quién sabe? Uno nunca sabe quién va a ser, ¿no? Pero el Papa Francisco seguía, yo recuerdo que daba una conferencia cada semana, ¿no? El Papa. Yo lo escuchaba y siempre decía, es puro jesuita, en la manera de hablar y lo que decía. Porque ve cómo los jesuitas hacen un retiro de 30 días antes de hacer los primeros votos, ¿no? Y entonces se comprometen a ser y a ser y a hacer y hablar como Jesús, a ser y hacer y hablar como Jesús. Y entonces, pues, ¿cómo hablaba el Papa y cómo hacía? ¿Cómo comenzó el Papa? ¿Ve? Un jesuita, y él cuando era arzobispo, pues iba, Jesús con quién iba con frecuencia, con los pobres, con los pecadores, con los que no se lavaban las manos antes de comer, porque para los fariseos eran pecadores. Jesús iba con ellos y los fariseos los condenaban porque tenían su propia teoría. Y Jesús no veía, esas son gente pobre que necesita consuelo, iba con ellos, ¿no? Y el Papa Francisco, pues, iba con los pobres, con la gente sencilla, y veía, se encontraba gente que está divorciada, gente que viven juntos con pareja, ¿no? Que dicen sin estar casados, y tantos huérfanos, tanta gente pobre. Se encontraba con todo eso y pues él decía, ¿cómo los trataría Jesús? Y Jesús trataba a los pecadores con respeto. Pues los pecadores se quedaban con él. Si les hubiera corrido, se hubieran escapado, ¿no? Y el Papa tenía la teología ya como arzobispo de aceptar y reunir a todos sin rechazar a nadie. Por eso siempre decía, todos, todos, todos. La iglesia tiene que tener puertas abiertas para todos. Yo estaba pensando esta semana que yo un día celebré misa con el Papa y lo saludé así, cerquita. Entonces, cuando era arzobispo de Buenos Aires, porque yo por razones de Biblia fui a Argentina y fui a Buenos Aires. Cuando voy a un país, a cualquier país, me gusta siempre visitar el santuario donde está la Virgen patrona del país. He estado en muchos, ¿no? En México, claro, Guadalupe, ¿no? Pero en Argentina la patrona es Nuestra Señora de Luján, a unos 70 kilómetros de Buenos Aires. Y yo a mis parientes allí les dije, quisiera ir a Luján a ver a la Virgen. Y el día que llegué allí, entramos a la sacristía y había un grupo de unos 12 o 14 sacerdotes que iban a concelebrar con el arzobispo de Buenos Aires, que era Jorge Bergoglio. Y uno de esos sacerdotes era de mi pueblo, de España, y quiero presentarte al arzobispo. Y allí lo saludé después, sin pensar que iba a ser papa ni nada de eso, ¿no? Pero es la única vez que lo saludé, le di la mano así. Él sabía mi nombre, porque mi nombre era conocido por la Biblia. Pero fuera de eso, pues al menos estuve con el Papa. Y era un hombre pues muy sencillo, ¿no? Y él entonces, el Papa, iba a los suburbios con los pobres como Jesús. Y Jesús nunca condenaba a los pecadores. Pues los fariseos que se dedicaban a condenar a la gente atacaban a Jesús. Y Jesús a los pecadores pues los trataba con respeto y los pecadores se convertían.
¿no? Que fue a comer a casa ¿cómo se llamaba aquel? Zaqueo, ¿no? Zaqueo. Así otros, ¿no? El Papa, el Jesús, iba con los pecadores y los trataba con respeto, y Zaqueo en medio de la comida doy a la mitad a los pobres, y a los que de trampa les doy la conversión espontánea. ¿Por qué? Jesús, el profeta, vino a mi casa, se invitó. ¿Y por qué? Con todo el mal que yo he hecho. Y él le dice a Jesús, voy a dar a los pobres a hacer esto. Pues Jesús lo trató con respeto, sí, mientras que los fariseos decían, ha ido a comer a casa de un pecador. Claro, ellos estaban fuera de la casa oliendo la barbacoa. No podían entrar dentro, ¿no? Pero así el Papa iba con la gente sencilla, veía divorciados y mujeres que habían sido abandonadas por su marido y todo eso. Y entonces él llegaba a todos. La teología del Papa es hacer lo que hacía el Papa, hacía Jesús, ir a todos sin condenar. Mientras que los teólogos ordinarios buscan citas de la Biblia, hacen su propia teología, y el matrimonio, dice San Pablo, es la unión que representa la Iglesia, y los que están divorciados viven en pecado, son malos. Pues viven separados, sí, pero no son malos. ¿Y quién es tú para condenar? El Papa, cuando le dijeron así, dice, ¿quién soy yo para condenar? ¿No? Solamente Dios puede juzgar. Y es la teología muy jesuita, que tienes que ir a donde iba Jesús, obrar como obraba Jesús, relacionarte con todos los pobres y los sí pecadores, aceptando a todos. Y el Papa repetía tantas veces a todos, que la Iglesia tiene puertas abiertas para todos. Que hay gente que quisiera cerrar las puertas, ¿no? Y eso era, si tuviéramos otro Papa jesuita, haría lo mismo, que tendría las puertas abiertas para todo, porque es parte de cómo San Ignacio entrenaba a los jesuitas. Tienes que ir a los lugares donde iba Jesús, tratar a las personas como las trataba Jesús, especialmente los pecadores. ¿Ve? Y es lo que hacía este Papa. Y ¿ves? En la teología de la liberación dice, tienes que convivir con los pobres, con los que el mundo considera pecadores. Tienes que vivir con ellos. Y después haces una teología. ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos servirles? Que no es comenzar, pues San Pablo dice que el divorcio está prohibido. Entonces ya sabemos, todos los que están divorciados están mal, son pecadores, fuera con ellos. No, son gente buena, y el divorcio a veces fue para escaparse de una situación que era peor todavía. Más vale solo que mal acompañado, ¿no? Y entonces, pues, el Papa seguía esa teología de brazos abiertos y puertas abiertas para todos, y no condenar. En nuestro mundo están todos dispuestos a condenar. Y ojalá el siguiente Papa fuera jesuita, para seguir con la misma teología que tenía el Papa. ¿Ok? Bueno, y aquí no ha llegado hoy esta Miriam, no ha venido. No, va a estar ahorita que salga. Así. Amén. Hoy, La televisión para enseñaron a la Sister Norma. sí, Sí, La enseñaron varias veces. bueno, la enseñan siempre. No, no, pero lo del- Sí, no, a mí ella me manda videos. Pero va a contar lo que yo le enseño. Porque ves, ella está en Roma y todo el mundo quiere sacarse fotos con ella, porque era amiga del Papa. Y a ella le gusta que le saquen fotos. Y yo le enseñaba, le dije una vez una canción que cantaba yo cuando estaba con los jesuitas. Cantábamos sobre San Francisco Javier. San Francisco Javier su padre era condestable de Navarra, que era como un ministro de defensa del reino de Navarra, el padre de San Francisco Javier. Y decían, es el hijo menor, podrá ser arzobispo de Pamplona, San Francisco Javier. Y San Ignacio le dijo, ¿de qué vale ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Y se fue con San Ignacio, ¿no? Y entonces, pues, San Ignacio lo mandó a la India, porque el que iba a ir, un jesuita, pues solamente estaban en Roma 4 jesuitas. Y uno que iba a ir a Portugal para ir a la India se puso enfermo,
Y San Ignacio le dijo a Francisco, tendrás que ir tú, porque el que iba ahí se ha puesto que se va a morir. Y lo tenemos otro y le hemos prometido al rey de Portugal que vamos a mandarle dos jesuitas. Y así fue. Acabó San Francisco Javier misionero, que no era el plan de San Ignacio, pero las circunstancias lo obligaron. Y tuvo que ir en barco. Algunos, los brasileños, dicen que iban de Portugal, iban a Brasil, después de Brasil iban alrededor de África para llegar a la India. Y iba pues en la barca, en un barco de esos que eran muy pobres, ¿no? Y la canción que yo a veces le he mencionado a Sister Norma es esta. No le movió afán de aventurero, ni la ambición de avaro mercader, como decir, volando en paz, de pie sobre el madero, bogando va, de pie sobre el madero, bogando va Francisco de Javier. No, ahí dice, no le empujó a soñar de aventurero, ni la ambición de avaro mercader, ¿no? Que impulsó Jesús. Y dice el canto, dice, que San Francisco dice que llevaba en su sangre Navarra que en él ardía, y llevaba el ansia de otra gloria, la gloria de la cruz, porque venía de Navarra, de mi tierra, ¿no? Dice, no le empujó a afán de aventurero en la ambición de avaro mercader, bogando en paz de pie sobre el camino, bogando a camino de Francisco Javier. Pues decía eso, que él buscaba la gloria de Dios como buen navarro, que es la gloria de la cruz. Bueno, eso, y el Papa, pues en eso ha sido muy jesuita. Los primeros, yo lo escuchaba cada semana, el primer año, todas las conferencias que daba, y todo era jesuita. Yo me eduqué con jesuitas, estuve con ellos 6 años, ¿no? Entonces, sé un poquito. En fin, pues hoy vamos a ver, después de esa introducción, vamos a ver un poco sobre la resurrección de Jesús, ¿no? Con eso terminamos hoy la clase. Vamos a ver, ya les dije que San Juan nos cuenta 5 historias de la resurrección de Jesús, ¿no? Y en cada historia nos va contando en cámara lenta lo que sucedió en el Calvario. En el Calvario Jesús murió. La última cosa que hizo Jesús es entregó su espíritu. Y después allí en el Calvario dice Jesús tuvo sed y después le dieron la lanzada y salió sangre y agua. Todo en el Calvario, ¿no? Y lo enterraron y nos cuenta 5 historias después de la muerte de Jesús. Y en cada historia nos da un aspecto de lo que sucedió en el Calvario. En el Calvario Jesús se fue de este mundo al Padre, ¿no? Y vamos a ver que la primera aparición es cuando Pedro y Juan corrieron. Y llegó Juan, que era más joven, corrió más y llegó, pero esperó a que llegara Pedro. Pedro entró y vio los lienzos todo ¿cómo llaman? Doblado, ¿no? Y el sepulcro estaba vacío. Y dice San Juan que el discípulo amado entró, vio y creyó. ¿Qué es lo que vio? No había nada más que los lienzos. Pues, ¿qué es lo que vio y creyó? Creyó que Jesús había resucitado. Vio cómo estaba la situación, que el cuerpo no estaba allí, que no había sido robado, allí estaban los lienzos, vio el sello y creyó. Jesús ha resucitado. Fue el primero que creyó. Ve, los que más amaban a Jesús fueron los primeros que creyeron en la resurrección. La segunda fue María Magdalena, que amaba a Jesús y se encontró con Jesús, creía que era el jardinero. Cuando Jesús le dijo, María, dice, Abuni, maestro mío, ¿no? Pero la primera aparición es, bueno, la primera aparición es el sepulcro vacío
donde se dio la fe del discípulo amado, que creyó que había resucitado. Esto es en la primera historia que cuenta. Después de eso nos cuenta otra historia, que apareció a María Magdalena. Y María Magdalena trató de agarrarse a sus pies. Estaba allí llorando, ve el capítulo 20 de San Juan, ¿no? Estaba llorando, versículo 11. Y Jesús le dijo, ¿por qué lloras? Porque se han llevado el Señor y se han puesto. Creía que era el jardinero. Si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y Jesús dice que le dijo, María, mujer, y bueno, ¿por qué lloras? Y cuando Jesús le dijo, María, ella se vuelve y le dice, Rabuní, maestro mío. Y Jesús le dice, no me toques, no me agarres, que todavía no he subido al Padre. Fíjense, aquí cuando se aparece a María Magdalena dice, todavía no he subido al Padre, porque nos está contando lo que sucedió en el Calvario. En un momento, Jesús muere en la cruz y en ese momento es cuando comienza a irse al Padre. Nos está contando ese momento que le dice a María Magdalena, todavía no he subido al Padre. Jesús está, pero ve y dile a mis hermanos, no dice a mis discípulos, a mis hermanos, diles, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Ahora resulta que somos hermanos de Jesús. Antes eran sus discípulos, ahora los llama hermanos. Porque en el Calvario nos hicimos hermanos de Jesús con el mismo Padre y la misma Madre que Jesús. Pues ve y dile a mis hermanos. Pero aquí pues le dice, no me agarres porque todavía no he subido al Padre. Entonces Jesús aún está en la tierra, aún no ha subido al Padre, pero diles que estoy en camino. Diles a mis hermanos que subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, Dios. Dile que me estoy subiendo, estoy en camino, pero aún está aquí en la tierra. La siguiente aparición se aparece a los discípulos. Dice, versículo 19 de San Juan. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas prohibidas a los judíos, se presentó en medio donde estaban los discípulos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, se les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se alegraron a ver al Señor. Entonces, aún estaba allí. Vieron al Señor, la paz esté con ustedes, enseña las heridas y todos, pues aún no ha subido al Padre, aún está aquí. Cuando les saluda, el Jesús que habla es el Jesús que está camino del Padre, pero aún no ha subido al Padre. Pero después les vuelve a saludar. El segundo saludo. Jesús les dice, en versículo 23, 21. Jesús les dijo segunda vez, otra vez, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Aquí Jesús les da el Espíritu Santo. Se aparece, les enseña las manos y los pies, todos están contentos. Ay, pues Jesús ha resucitado. Pero cuando les saluda la segunda vez, la paz esté con ustedes, ¿no? Y ahora les habla, pues resulta que Jesús es el que les dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos. ¿Y qué nos dice eso? Fíjense, en la última cena, Jesús ya en el capítulo 14 les había dicho, y después en el capítulo 16 les habla del Paráclito. Jesús, en el capítulo 14, versículo 16, les dice que Él se va a ir. Les dice, el versículo 14, versículo... Y yo pediré al Padre. No, versículo antes. Si me amáis, versículo 15. 15. Si me aman, guardarán mis mandamientos.
y yo pediré al Padre y les dará otro paráclito. ¿Quién? El Padre. Les dará otro paráclito para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad. Porque hay dos paráclitos. El primer consolador fue Jesús, enviado por el Padre. Y ahora el Espíritu Santo dice, les enviará otro paráclito que viene después de mí, que es el Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque están conmigo desde el principio. Entonces está anunciando que va a venir otro paráclito, el Espíritu de la verdad, que a quien el mundo no puede recibir. Y después va hablándoles del paráclito y les dice más adelante, en el versículo 24, 25, de ahí estamos en el capítulo 14, 24, 25 dice, el que me ama, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho estas cosas estando con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Aquí dice que ¿quién va a enviar el Paráclito? El Padre enviará en mi nombre. Se lo enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces dice que aquí el Paráclito es uno que el Padre va a enviar en nombre de Jesús. Pero ve, el que envía ahí es el Padre. Ahora vamos al capítulo 16, otra vez versículo 7, nos habla del Paráclito. Dice, el versículo 16, versículo 7, porque yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se lo enviaré. Antes ha dicho que el Padre les enviará el Espíritu, ahora es yo se lo enviaré. Entonces, ¿quién envía el Espíritu Santo? ¿El Padre o Jesús? Los dos. Por eso en el credo decíamos, antes en latín se decía, creo en el Espíritu Santo, Dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedit, que procede del Padre y del Hijo. Esa palabra filioque, que significa y, filioque, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y como en latín era filioque, los griegos dijeron, no, el Espíritu Santo viene del Padre, no viene del Hijo. Y los latinos decían, viene del Padre y del Hijo. Y se separaron. Una de las causas principales fue el Espíritu Santo. ¿Ese ¿No? es el ortodoxo? Ortodoxos, sí. Los griegos ortodoxos se separaron porque dicen, el Espíritu Santo viene del Padre. ¿Es la única diferencia? No, hay otras. ¿Hay otra? También la consagración. Pero ve, una razón importante es que en el Evangelio de San Juan, ve ya en el capítulo 6, cuando nos habla de la Eucaristía, dicen que les ha dado de comer el pan de vida, ¿no? Y la gente le seguía, todo el mundo quería más pan. Y Jesús les habla en la siguiente, dice que ustedes me siguen porque comieron ayer y quieren más. Y Jesús les dijo en el capítulo 6, versículo 12, en verdad les digo que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, no fue Moisés, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Ahí dice que es el Padre el que da el pan del cielo, pero un poco más abajo mira, y el pan que yo les daré es el pan de vida. ¿Ve? Las cosas que daba el Padre después en unos textos, después se atribuyen al Hijo. El Padre fue el que dio el pan a Moisés y a ustedes. El que le está dando este pan es el Padre, no es Moisés, era el Padre. Y ahora Dios, el Hijo, es el que les da el pan de vida.
Y también, pues, el Paráclito viene de Dios Padre, sí, pero lo da a través del Hijo, por el Hijo. Entonces, ve, los dones de Dios todos pues, vienen de Dios, pero todos nos viene por nuestro Señor Jesucristo que vive contigo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces para San Juan era muy importante que el Espíritu Santo, pues, viene, los da el Padre a través de Jesús. Y Jesús les dice, cuando yo me vaya, yo se lo enviaré. Y en el capítulo 16, ¿no? Versículo 7. Cuando yo me vaya, se lo enviaré. Ahora Jesús se aparece a los discípulos aquí en el capítulo 20, sopló sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Ahora Jesús les está dando el Espíritu Santo. Pero les había dicho, cuando yo me vaya, les daré el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Jesús que les está hablando es un Jesús que está ya con el Padre, está glorioso. Aunque ven allí el cuerpo de Jesús y todo, cuando les habla y le da el Espíritu Santo, es un Jesús que está ya en el cielo. Les había dicho, cuando yo me vaya y esté con el Padre, les enviaré el Espíritu Santo. Y aquí cuando se aparece, pues les sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Porque ahora antes había sido el Jesús que sufrió, les enseñó las manos. Pero la segunda vez que lo saluda, el Jesús que habla es un Jesús divino, glorificado. Y es el siguiente narración, es a Tomás. Y Tomás decía, yo no creo. Cuando dice, Tomás, mete el dedo. Y Tomás, ¿qué dice? Señor mío y Dios mío. Se da cuenta que Jesús es Dios. Antes habían dado cuenta que Jesús era un gran profeta, hijo de Dios, Señor mío y Dios mío, que es Jesús glorioso, ¿no? Se da cuenta de quién realmente es Jesús. Y es el Jesús que les da el Espíritu. Eso pasó todo en el Calvario. Jesús murió dando su Espíritu, entregando su Espíritu a María y al discípulo. Pero aquí nos está contando en cámara lenta cómo sucedió eso. Las narraciones de la resurrección sirven para explicar lo que sucedió en un segundo en el Calvario. Yo les doy siempre el ejemplo, ¿no? Que en fútbol a veces es penalti o no. Tienen que mirar a ver si le puso trampa o no, a ver si era dentro del área o no. Tienen que mirar en cámara lenta todo, a ver que se vea. Y dicen, sí, pues fue penalti, ¿no? Porque lo vemos todo en detalle. Lo que pasó en el Calvario, Jesús se fue de este mundo al Padre. Jesús entregó su espíritu y todo sucedió en el momento en que murió. Y ahora San Juan lo desdobla y dice, sí, Jesús ha resucitado y el sepulcro está vacío. Sin embargo, aquel discípulo creyó. No necesitó ver a Jesús para creer. Los apóstoles necesitaron ver. ¿Y nosotros qué? ¿Qué necesitamos para creer? Después de contarnos que el discípulo amado vio y creyó, vio el sepulcro vacío, vio la sábana y todo allí doblado, creyó. Y después, por fin, dice que Tomás creyó, y Señor mío y Dios mío, por fin. Y ve a Jesús, está Jesús presente, ¿no? En la primera, Jesús no estaba presente, vio solamente el sepulcro vacío. Después María Magdalena vio a Jesús como jardinero, etc. Allí aparece Jesús y les habla. Pero la última presencia de Jesús en el Evangelio es en la conclusión del Evangelio. Es en el capítulo 20, versículo 30. ¿Cómo termina el Evangelio? Dice, Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro, en el Evangelio que ha escrito, ¿no? Y no está escrito. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El Evangelio se ha escrito para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Jesús. Pero si no lo vemos, solamente tenemos el texto de este libro. Jesús es la palabra de Dios, la palabra
allí en la palabra que leemos en el Evangelio, allí encontramos a Cristo. No lo vemos físicamente, como en el sepulcro vacío está aquel discípulo que vio los lienzos todo doblado, vio y creyó. Nosotros vemos las palabras del Evangelio y leemos y creemos que Jesús ha resucitado y Jesús está con nosotros. Cada vez que leemos el Evangelio, Jesús está con nosotros. Es lo que concluye San Juan, ¿ok? No es fácil de entender esto. ¿Ve? Y ¿cómo pondría esto? Usted nos había dicho antes que encontramos a Jesús en el Evangelio. Es la palabra encarnada. Sí. Bien. Pero más, ve, al final dice, esto se ha escrito para ustedes, crean. Hemos escrito todo lo que conocemos Jesús para que ustedes leyendo esto crean. ¿Qué vamos a creer? Que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús vive. Es parte de la resurrección. El discípulo amado ve aquello, Jesús está vivo, ha resucitado. Después María Magdalena lo ve cuando yo, María, le dice, Ramuni, maestro mío, ¿no? Después los discípulos se dan cuenta. Es poco a poco nos va diciendo que Jesús ha resucitado y Jesús está en el cielo y Jesús está con nosotros. Cuando el sepulcro está vacío, no sabemos dónde está Jesús. Y en la última narración tampoco nos dice dónde está Jesús. Nos dice que está este libro está escrito para que encuentren a Jesús. Que en la Biblia encontramos a Jesús resucitado. Y entre medio nos pone, pues, cómo los discípulos vieron las llagas y todo eso. Después les saludó y les vieron las llagas. Cuando les volvió a saludar, les dio el Espíritu que les había dicho, cuando yo me vaya se lo enviaré. Quiere decir que ese Jesús que aparece allí y les da el Espíritu, es el Jesús que se ha ido ya con el Padre. Y según lo ha prometido, les está dando el Espíritu. Es el Jesús glorioso. Es el Jesús no tanto de carne y hueso, era de carne y hueso, pero es un cuerpo glorioso. Y después Tomás decía, yo no creo. Y eso el problema de Tomás es el problema de todos los tercos, que dicen, especialmente en España, si no lo veo, no lo creo. Ay, pues si se esparce la voz de que las latas de comida de esta compañía están envenenadas, se esparce la voz y a nadie las compra. Todo el mundo se lo cree. Aunque sea mentira, sin verlos se lo creen. La gente está dispuesta a creer tonterías sin verlas. Y la verdad, aunque esté patente, les cuesta creerla. Así es nuestro mundo. ¿Ok? Bueno, pues con esto terminamos pues el Evangelio de San Juan. Después San Juan nos cuenta otra aparición que se escribió más tarde, porque dice que Jesús se apareció en el que estaban pescando en el lago de capítulo 21 y estaban allí y estaban pescando. Los apóstoles es cosa rara, ¿no? Que volvieron otra vez a pescar como antes. Y cuando amaneció, dice versículo 21, Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo, muchachos, ¿no tienen pescado? Contestaron, no. Les dijo, echen la red de la derecha. Y cogieron 153 peces. Y el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba, le dijo entonces a Pedro, es el Señor. Pedro aún no entiende. El discípulo amado, el amor es lo que te ayuda a creer. Los que no creen es porque no saben amar. Ni a Jesús ni a nadie más, a veces. Y dice, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó, es el Señor, se tiró al agua para llegar cuanto antes a Jesús. Y los demás discípulos vinieron con la barca y dice que traía 153 peces. Y ya San Agustín ya hizo todos los cálculos qué significa 153. Porque San Agustín no tenía una computadora como tenemos ahora nosotros, ¿no? Dice que si tomas los primeros
17 números. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, 2, 17 números, te da 153. Porque 17 es 10 y 7. 10, el número universal de 10 mandamientos, 10, ¿no? Y 7, los 7 días de la semana. Son dos números que abarcan todo. San Agustín decía, 17 es 1 más 2 más 3 más 4, 17, 153. Que es un número simbólico. ¿Quién sabe? Nadie se lo cree demasiado. Pero dice que después de dice que comieron, Jesús les presentó, salieron así, ya Jesús tenía el pescado allí asado. Lo que hacen el día de Pascua, muchos mexicanos se van al parque a desayunar por la mañana, porque Jesús a los discípulos les dio desayuno por la mañana, el día de Pascua, ¿no? Dice que en el versículo 10, 21:10, dice, Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red llena de peces grandes, unos 153, y aún siendo tantos no se rompió la red. Jesús les dijo, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús entonces viene, toma el pan y se lo da al igual modo del pez. Y esta fue la tercera vez que Jesús apareció, ¿no? Jesús ya había asado el pescado todo mientras estaban ellos pescando. Pues aquí dicen, hay que hacer como Jesús a celebrar la mañana de Pascua. Pero después de eso dice, en el versículo 13, que después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y ahí usa diferentes verbos, ¿no? De el amar, y ahí siempre está el famoso agapao, de amar, ¿no? Y Jesús, San Pedro le pone con otro verbo. Y le dijo segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Díjolo él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro porque le preguntó por tercera vez. Se ha olvidado que él negó a Jesús 3 veces. Y dice, San Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Porque para apacentar a las ovejas, lo más importante no es ser buen teólogo y saber mucho, sino tener mucho amor a Jesús y a las ovejas. ¿Me amas? Es lo que te hace buen pastor, es tener un corazón lleno de amor. Y le dijo, en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá, te llevará donde no quieras. Vas a ser crucificado como Jesús, ¿no? Con eso indicaba la clase de muerte con la que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Pero Pedro se vuelve y le ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba. Otra vez sale por fin el discípulo amado, última vez. Que además, durante la cena, había recostado se había en su pecho, para que sepamos, es el mismo. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? El discípulo amado, ¿qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría, que San Juan no iba a morir. Llegó casi a los 100 años, cuando sufrió el martirio. Y era viejito y todo. Y decía, este no se muere, sí que el discípulo no va a morir. Pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, sino, si yo quiero que se quede aquí hasta que yo venga, tú cállate. No, no. Pero fíjense,
En el Evangelio de San Juan, yo tengo allí un paréntesis que explico que en la mentalidad, porque este epílogo fue escrito más tarde, cuando van a pescar otra vez, los apóstoles estuvieron en Jerusalén, pero esto parece que después de Jesús se fue al cielo, que hicieron, se fueron a pescar otra vez. ¿O cómo? Esta es una historia que se escribió bastante tiempo después de la pasión y muerte de Jesús. Y entonces, pues, a ver cómo lo pondría esto. Jesús, el discípulo amado, ¿quién era? Aquí dice que el discípulo amado era el que se inclinó en el pecho de Jesús. Eso en la última cena y especialmente aquí en este capítulo. Pero en el Evangelio, ¿quién era el que Jesús amaba? No. Antes de la última cena. Lázaro. Lázaro. Miren cómo le amaba Lázaro. Y Lázaro había muerto y Jesús lo resucitó. Y entonces creían muchos que, bueno, Jesús amaba a Lázaro y está en la Biblia, dice que todos vamos a morir una vez, para siempre. Pero Lázaro murió una vez y ahora vive, va a vivir para siempre. Y muchos creían, si fuera Lázaro el discípulo amado, pues creían que no se iba a morir. Pues ya Jesús lo había resucitado y todos vamos a morir una vez. Y se dice, y dicen que Jesús amaba a María, Marta y Lázaro. Y después cuando van al sepulcro, miren cómo lo amaban. Nos repite el amor de Jesús a Lázaro y a su familia, a Marta y a María, que los amaba. En el Evangelio de San Juan son las personas que se dice que Jesús amaba. Pero Jesús amaba a todos. Ámense unos a los otros como yo los he amado. Jesús amaba a los discípulos y nos amaba a todos. Aunque ahí el texto dice de esa familia especial, ¿no? Que Jesús los amaba. Y aquí pues siguió la noticia de que o el discípulo, o Juan o Lázaro no se iban a morir. Porque ya se había muerto. Bueno, Lázaro había muerto. Y Juan tenía sus 90 y tantos años. Y dice que cuando fue en tiempo que fue Domiciano, que San Juan, que era anciano de 90 y tantos años, fue llevado a Roma. Y allí en lo que se llama cerca de la Basílica de Letrán, que es la Catedral de Roma. La Catedral de Roma no es San Pedro. La gente piensa, San Pedro es la Basílica de San Pedro, pero la Catedral de Roma es San Juan de Letrán, que llaman el Laterano. Y en San Pedro solamente ha habido 2 concilios vaticanos, ¿no? El Concilio Vaticano I y el segundo, que fueron en el Vaticano. Antes hubo, en San Juan de Letrán, en Roma, hubo 4 concilios ecuménicos. Uno de ellos, el cuarto concilio de Letrán, fue muy famoso por los griegos, la unión de los griegos, ¿no? Entonces, pues Letrán es la catedral de Roma. Padre, Y- se celebra también la fiesta, ¿no? De la catedral de San Juan de San Juan de Letrán, bueno, se celebra. Ujú. a los romanos les gusta mucho celebrar fiestas. Es algo que gusta en Roma. Pero San Juan de Letrán es San Juan Bautista. Es de la Basílica de San Juan Bautista, San Juan de Letrán. Y allí estaba la muralla de Roma, la puerta latina, y según la tradición, allí el emperador mandó llevar al apóstol San Juan, que tenía sus 96 años o 98, y hicieron una caldera enorme de aceite invierno, hirviendo, y un ministro del emperador que quería hacer un espectáculo, preparó con unas cuerdas, Cuídate mucho, mija, te comunicas. unas poleas, ataron a San Juan por los brazos, lo levantaron con unas poleas, lo movieron y lo bajaron despacito en la caldera de aceite hirviendo. Y lo metieron allí, y resulta que no le pasó nada. Y dijeron por los romanos, esto es por magia, etcétera.
No era milagro, era que es el poder de la magia. Y tenían miedo, porque si los espíritus no quieren que muera, lo sacaron y lo dejaron vivo. Y allí está, junto a la puerta latina, que es la muralla de Roma, allí donde San Juan sufrió martirio, San Juan, el apóstol amado, ¿no? Es San Juan de Letrán. Y el día de San Juan Bautista, en toda esa área de San Juan de Letrán, los romanos organizan un comercio, bueno, ponen food, como llaman, food courts, no todo comidas. Y la comida principal que se come allí son caracoles, caracoles asados. Y los romanos, yo también fui cuando estaba en Roma, tuvimos que ir allí a comer caracoles, porque dicen que San Juan Bautista vivía en el desierto y ¿qué comía en el desierto que había allí? Comía caracoles. Y entonces hay tradición en España, en algunos sitios es para San Pedro, que se comen caracoles, que son caracoles asados, no como llaman los franceses, escargot. Escargot en el norte de España se come mucho y en Francia también. Y yo he comido, pues, unas centenares de veces, no, pues más de 100 he comido. Sí, se acostumbra. Además que primero se hace la salsa. Y la salsa se llama, en Navarra lo llamaban ajolio. Y ajolio es ajo con cebolla y óleo. Aceite de oliva con cebolla y ajo. Es una salsa que lo metes el caracol allí y te lo comes. Y se comía en honor de San Juan Bautista en la Basílica de San Juan de Letrán. Allí está la Escala Santa, por donde dice que era la escala del Palacio de Pilato, donde Jesús subió para la pasión, ¿no? Allí trajeron reliquias porque era la Catedral de Roma. Pero allí, pues, y el Papa, pues, pero después que hicieron la Basílica de San Pedro, que es tan enorme, pues hacen las cosas así, pero hasta recientemente, el día de Jueves Santo, el Papa iba a San Juan de Letrán, a la Basílica, que es la Catedral de Roma. Por siglos ha sido la Catedral de Roma. Bueno, y entonces, pues, fíjense, San Juan nos cuenta 5 historias de la resurrección. La primera, no estaba el cuerpo de Jesús, estaba solamente el sepulcro vacío con los lienzos, pero el discípulo vio y creyó. No estaba el sepulcro de Jesús, pero hubo fe. Después se aparece a los apóstoles, segunda vez, es parte de la misma aparición, se aparece a los apóstoles con Tomás, que no quería creer, y al final nos dice, y este libro se escribió para que ustedes, viendo esto, también crean. Aquí en la Biblia no ves a Jesús vivo, no lo ves a él, pero está Jesús vivo aquí. Como en el sepulcro, allí el discípulo creyó que Jesús estaba vivo, no estaba visible, pero allí estaba Jesús. Cuando lees la Biblia, San Juan, pues Jesús no lo ves, pero Jesús está aquí en este libro. Se ha escrito para que creas y veas que Jesús sigue vivo. Pero para ver a Jesús hay que ser como el discípulo amado, hay que tener amor. El que es un racionalista, que se dedica a cuestionar todo, el que cuestiona todo nunca puede llegar a la fe. Y Tomás estaba cuestionando todo. No les hacía caso a ellos. No, yo no creo, si no lo veo, no lo creo. Y si hubiera sido así como Tomás, pues hasta ahora nadie creería nada. Porque una vez murieron los testigos, si no lo veo, no lo creo, nadie hubiera creído. Y el desafío es a creer sin ver. Decía el catecismo antiguo, ¿qué es fe? Fe es creer lo que no vimos. Cuando yo crecí allí en Navarra teníamos un catecismo que ponía, fue escrito por el padre Astete. Ponía catecismo P. Astete, era el padre Astete. Pero nos decíamos, es
el pastete. Y se hizo tan popular en toda España. ¿Qué dice el pastete? ¿No? Y una de las preguntas era, ¿qué es fe? Fe es creer lo que no vimos. No solamente lo que no hemos visto. Pues, es de Jesús, ¿no? Eso es fe. Tener. Y si todo el mundo se queda como Tomás, yo no lo creo, no lo veo. Y en la vida normal tenemos que creer tantas cosas. Te dicen que una carretera está cerrada y tú te lo crees. No vas a ir a ver si está cerrada. No. Te dan información. En la vida humana tenemos que tener fe en tantas cosas y especialmente en las personas. Tenemos que creer los unos en los otros. Creo en Dios Padre Todopoderoso, en Jesucristo, creemos en la Iglesia y también si es buen cristiano, todo buen cristiano tiene que creer a buen cristiano. Y estamos ya terminando. Me ha preguntado aquí Lupita una pregunta sobre diferencia entre ortodoxos y católicos, ¿no? Una es el Espíritu Santo, que se llamó el filioque, porque en latín decíamos qui ex patre filioque procedit, expresando que procede del Padre y del Hijo. En latín se decía filioque. Y los griegos dijeron, no, el Espíritu Santo viene del Padre solo. Y los latinos decían, del Padre y del Hijo. Porque Jesús dijo, yo lo voy a enviar. Y se dividieron. Y después también esa misma riña sobre el Espíritu Santo también vino a la consagración de la misa. A ver cuándo se convierte el pan en el cuerpo de Cristo. Y los latinos dicen, cuando el sacerdote dice, Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Y dice, pues el sacerdote toma el pan, lo bendice, etcétera, y dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y los latinos dicen, cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, ahí está la consagración. Los griegos dicen, no, es en la oración anterior, la epiclesis. Pero ¿cómo es para que envíes el Espíritu Santo sobre estos dones para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de mi Hijo Jesús? Envía el Espíritu Santo. Y los griegos dicen, cuando viene el Espíritu Santo, así llega Jesús. A María dice, serás llena del Espíritu Santo y concebirás. El Espíritu Santo, viene Jesús sobre María. Bien, pues también cuando el Espíritu Santo rezamos que venga el pan, el Espíritu sobre el pan, entonces ya el pan está consagrado. Decían los griegos. Y los latinos decían, está consagrado. ¿Por qué los papas no usan su propio nombre cuando son elegidos? Porque, eso, ¿quién fue? Un famoso papa era Pío, no sé, fue Pío II, que era Pío Piccolomini. Piccolomini significa hombre pequeño. Que había sido así y muy alegre en la vida en Roma, ¿no? Y cuando le dijeron papa, les dijo, olvídense de mi nombre, como se llamaba antes, y pium tenete. Acostúmbrense a llamarme y a creer que soy Pedro. Dice, que soy una persona nueva. Porque los primeros papas no se cambiaban de nombre. No recuerdo cuál fue el primero. ¿Ve? Estos días he estado leyendo y la tengo en mi mesa, la profecía esa de los papas, que van a oír más estos días, ¿no? A ver quién va a ser el siguiente papa. Y dicen que es una profecía que tiene 800 años. Sí, tiene 800 años. Pero yo tengo ese texto ya más de 60 años. He tenido el texto que dicen como si fuera secreto, que el Vaticano lo guarda secreto. No, sí estaba publicado con comentarios y con todo. Y es una cosa curiosa, que es una profecía de papas que por casualidad tiene coincidencias muy especiales realmente, ¿no? Algunas, pues, claro, antes, por ejemplo, en los papas que ustedes han conocido, pues Pío XII tenía como título Pastor Angelicus, que era pastor angélico. Pío XII era una persona de mucha fe, oración, ¿no? Cuando Roma iba a ser bombardeada por los alemanes, salió a la Plaza San Pedro a rezar con la gente y se tiran bombas, así, ¿no? Era el símbolo del Papa, muy bueno, así.
Sí, Precisamente él fue uno de los que ya estaba trabajando para el Vaticano, para el Sí, cambio que deben para sí. el segundo. Y después de eso, vino Juan 23. Y en esa lista de papas, Juan 23, el título era Pastor y Navegante, Pastor et Nauta. Y era el arzobispo de Venecia. Pío X. No, Juan 23. Sí, Juan 23. Y que fue el papa que abrió Roma a todo. Fue el primer papa que salió de Roma para visitar a Asís, porque en Roma había estado el papa 70 años sin salir del Vaticano. Vino Juan 23, que la lega y todo. Vamos a Asís. Y fue en el tren, creo que tardó 4 horas. Pues tenía que pararse en cada pueblito. Estaban millones de personas que querían ver al papa, ¿no? Y esa era pastor et nauta, pastor y navegante, porque era patriarca de Venecia. Y después de los últimos papas, después no sé cuál han venido. Si quieres un día podemos hablar de eso. Pero Pablo eh, VI, no. después viene uno de Gloria Olivi. Ah, no, después de estar, había ese Juan Pablo I y después Juan Pablo II. Juan Pablo I es el que duró ni un mes, ¿no? Bueno, desde que lo eligieron hasta que hubo la consagración y todo eso, fue papa 2 semanas, ¿no? Lo ven. No, bueno, sea lo que sea, murió. ¿Y ese sabe cuál era el título que tenía? En esa lista de papas dice, de medietate lune, de la mitad de la luna. Y ahí que Y antes creían, será un papa que vendrá del Oriente Medio, donde hay muchos musulmanes, la media luna, o será un papa, habrá una guerra en el Oriente Medio de la media luna. ¿Qué será este papa que dice de media luna? Pues es un papa que no duró media luna, fue sorpresa, cómo se murió tan rápido, ¿no? Entonces, hay coincidencias. Lo interesante es que cuando ese texto salió, había la elección de papas, pues antes no había tantos cardenales como ahora, ¿no? Porque antes pues había 20, 30 cardenales lo más. Y la mitad italianos, españoles y franceses se peleaban todo. Y pues había 2 cardenales italianos que estaban peleando para ver cuál iba a salir papa. Y salió esa profecía y vieron que ponían, el siguiente papa es ex urbe vetere, de la ciudad vieja. Y resulta que uno de los candidatos era de Orvieto, una ciudad al norte de Roma. Orvieto significa Ors Vetes, ciudad vieja. Pero ese no salió elegido. Salió el que era de Milán. Y después dijeron, no, Milán era la antigua capital del Imperio Romano de Occidente, después que salió de Roma, la ciudad vieja es Milán. No, entonces se aplica también al otro. Y después todo hacer juegos de cómo se aplican. Pero después de esto, pues hay la cosa que dice que después de este Papa, de la Gloria de Olivo, bueno, también de esta lista, a Juan Pablo II ponía de labores solis. Y decían de labores solis, o sea, de algún país tropical, porque algo caliente, así. Y bueno, pues otros después decían que se murió, decían, es que Juan Pablo II fue un sol, a la que todo es el trabajo del sol. Todas esas profecías son tan, como diría, confusas, no son tan claras, que cada cual puede aceptarlas según tenga fe o no tenga fe, y aún nada es obligatorio de creer. Pero son coincidencias. Lo único que después de este papa, dice como que va a venir tragedia. No se sabe si hay un papa más o no, no está seguro, pero dice que la ciudad de las 7 colinas, que es Roma, será destruida. Y un juez severo juzgará al mundo. Y algunos dicen, ¿qué va a pasar? ¿Se acerca el fin del mundo o qué pasa? Nadie sabe. Bueno, claro, estamos en un momento que podemos causar el fin del mundo nosotros. ¿Qué? Cuando están
hay un, digamos, póster, una pintura donde están todos los papas. Sí, Y llegan hasta cierto número. ¿Es por por el tamaño nada más? sí, Porque se hablaba como que nada más faltaban hace 20 años, sí. 3 papas. Y ahora faltan, sí, ya ahora está casi lleno. Pero también eso es una coincidencia. iban. Todas son coincidencias. No. Bueno, con esto terminamos y gracias a todos ustedes que escuchan, ¿ok? Y cuando vengan por aquí nos vemos, ¿eh? Sí. Gracias. Sí, padre, claro. Sí. Estamos muy pronto. Ya tengo mi visa, ya voy a poder ir. Cuidado que no te Mire. deporte. ¿Quién está? Ay, no, espero que no. ¿Quién es? Aquí no veo. La mamá ¿De de Miriam? Miriam, aquí está La- chiquita. ¿Dónde? Aquí. Ah, Gracias. Miriam, está aquí Miriam. Ven aquí a ver a tu mamá. Oh, gracias. Muchas gracias, padre. Bueno, pero antes de todo quiero decirles que se acaba el ciclo de las actividades en San Marcio y cierran todas las instalaciones para diferentes actividades. Entonces regresamos más o menos en agosto junto con el ciclo escolar. Ah, A finales de agosto. Sí. Y vamos a pensar si vamos a hacer una epístola de San Pablo o yo estaba pensando algún profeta, porque hay grandes profetas también, ¿no? Pero ya lo pensaré, ¿ok? bueno, Muy bien. lo que usted elija. Gracias. Si hacemos epístola de San Pablo será la primera a los Corintios. Ay, qué hermoso. Sí. A ver, oye, ¿no? Muchas Porque es muy gracias. bien. A ver, bueno, aquí está Miriam, va a hablar Sí. con su mamá. Muchas gracias, padre. Su Muchas mamá gracias. está hija. en Un abrazo a Mazatlán, todos. Sinaloa, Muchas gracias. en México. Gracias. 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 Por Bueno. grabar, gracias. Si Dios quiere. Sí, allí nos vemos. Bueno, la bendición, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Amén. que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y las proteja siempre. Amén. Gracias. Nos volveremos a ver, ¿ok? Gracias. Gracias. Padre. Gracias. Adiós.